Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 18 de agosto. Vamos a conversar, vamos a hablar de una situación de un país querido, obviamente vecino, que es Venezuela y que de alguna forma representa un pensamiento político determinado por los gobiernos que ha tenido en los últimos años y que obviamente se refleja en lo que es hoy día la política en América Latina. Unos dicen, unos son adversarios, otros pueden ser, digamos, fans del régimen, de actualmente el presidente Maduro, que empezó el expresidente Hugo Chávez. Pero obviamente en lo que es materia de lo que es la economía de Venezuela, lo que ha sido este experimento chavista, es importante conversar con la empresa privada de ese país y con la empresa privada de El Salvador para entender qué es lo que pasa en Venezuela. Presento inmediatamente a mis invitados, Jorge Roig Navarro, quien fue hasta hace muy poco presidente de la Federación de Cámaras de Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, más conocida como Fedecámara. Buenas noches. Gracias, Nacho. Gracias Jorge Roig, bienvenido. Y también está con nosotros Jorge Dagú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Buenas noches, Jorge. Nacho, un gusto. Buenas noches a tu audiencia. Venezuela, tema obviamente importante que se ve de diferentes crisoles, pero que obviamente es importante entender. Vamos a saludar antes a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Jorge Roig vino a un seminario, un congreso organizado por la ANEP, ¿no, Jorge? Sí. Cuéntanos. Bueno, nosotros, Nacho, hace más o menos 2 años comenzamos a hacer un análisis de un documento que llegó a nuestras manos, que es el documento del Foro de Sao Paulo, que es un documento que básicamente lo que hace es consignar un plan de vuelo, las distintas acciones que los países miembros del ALBA deben implementar en sus países para tener el modelo del socialismo del siglo XXI. Nosotros lo empezamos a evaluar y cuando hicimos la primera evaluación de este documento con la realidad de El Salvador, nos dimos cuenta que en el país había como un 60% de lo que está en este documento que ya estaba o implementado o en proceso de implementación. Para el primer año del señor presidente Sánchez Serén hicimos una nueva revisión del documento, nos dimos cuenta que íbamos al 83% de este documento y dijimos, es momento de explicarle a la sociedad por qué razón El Salvador tiene la crisis que tiene. Nosotros, al ver lo que esto refleja, al ver lo que han pasado los países hermanos latinoamericanos y al vivir a diario lo que vivimos los salvadoreños, estamos completamente convencidos que lo que nos sucede en temas fiscales, económicos, de seguridad, de división de poderes, de institucionalidad democrática, todo es parte de un plan que está claramente diseñado y que se está implementando en la medida en la que la sociedad y los políticos lo permiten. Esto es preocupante y lo más preocupante es que la gente no se da cuenta a veces de lo que está sucediendo. Y el objeto de este foro era nosotros presentar lo que está sucediendo en El Salvador, pero además que nuestros amigos empresarios, que nuestros amigos de la sociedad civil y de los ONGs y otras instituciones conozcan qué ha pasado en Ecuador, qué ha pasado en Venezuela y que nos veamos en el espejo de ellos para ojalá lograr que este país no caiga, no se pegue contra la misma pared que se han pegado ellos. A ver, veamos qué pasa en Venezuela. Vamos a hacer un pequeño, digamos, matiz de lo que es Venezuela, 30 millones de habitantes, 916.445 kilómetros cuadrados, un país tremendamente grande. Claro, no es el más grande de Sudamérica, en Sudamérica hay países demasiado grandes como Brasil, pero sin duda, puesto a cualquier nivel, Venezuela es un país de una superficie bastante grande, pero no solo grande, posee riquezas importantísimas, tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
tiene el 9º lugar en gas natural, otro elemento muy importante, y también tiene bastante oro en 16ª posición en el mundo. Hay que decir que Venezuela, como muchos países latinoamericanos, tuvo dictadura. También, el año 1958 cayó la dictadura militar. En ese momento Pérez Jiménez fue el último, digamos, o el peor de los dictadores militares. Y del año 1959 hasta 1999, o sea, un buen trecho, Venezuela fue un país bastante admirado por su democracia, con presidentes básicamente de tendencias social cristianas o socialdemócratas, que era lo que se conocía como los adecos y copellanos, con, obviamente, sin duda, con algunos, a lo mejor con mucha crítica a nivel del manejo económico u otras cosas, pero en términos democráticos era el país, quizá uno de los países más democráticos de América Latina. Obviamente hubo problemas, sobre todo en la década de los 80, por la baja de los precios del petróleo, y Venezuela empezó a tener serios problemas, y ahí es donde nace, de alguna forma, el caudillismo de Hugo Chávez, que hay que decirlo claramente. Entra el año 1992, pero el año 92 él había dado un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez, ¿ya? Entra al poder, va a elección en el 98, asume el 99 y empieza un periodo que no termina con su muerte, porque lo sustituye el actual presidente Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado del 99 para acá? Hiciste un excelente resumen, Nacho, y quizás me da pie a que un país que tiene todos estos ingentes recursos como los que tú acabas de señalar debería hoy a todas luces estar bien, que es lo normal. Debiera ser un país rico. Las reservas más ricas del planeta en petróleo, que tenemos reservas probadas en gas, que tenemos oro, diamantes. La verdad es que con un modelo medianamente aceptable económicamente deberíamos estar hoy siendo todavía un ejemplo. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Que de verdad desde 1999 hasta el 2015, año que estamos en la actualidad, evidentemente se ha dilapidado todo lo que fue. La revolución del presidente Chávez llega al poder con dos promesas fundamentales. Uno, primero, reducir el rentismo que tenía Venezuela de ese petróleo, que muchos pueden ver como una maldición, yo no lo creo así, pero evidentemente que esa relación perversa entre el petróleo y sociedad... ¿Cuál era la promesa de Chávez? A ver, era fundamentalmente eliminar la corrupción, porque se monta en una ola de corrupción donde tú acabas de señalar. Es verdad que esos dos partidos daban una sensación de alternabilidad democrática razonable, pero algo no estaba bien, porque el pueblo no estaba viviendo bien. Había corrupción, había mal manejo del social, había una gente que estaba invisibilizada, que no se les escuchaba, y Chávez se convierte en la voz de esas clases. Yo agregaría que tampoco se había industrializado ni diversificado Venezuela, muy dependiente del petróleo. Bueno, todavía ahora estamos peor. No, es que parece que todo sigue igual. Ahora no, ojalá estuviéramos igual. Yo creo que la verdadera revolución consistiría en que las cosas hubieran funcionado. Todos los indicadores que tenemos hoy en día, Nacho, y con eso le damos pie a ver qué ha ocurrido, son los peores indicadores del continente. Tenemos la inflación más alta del mundo, estamos compitiendo con ustedes en materia de seguridad o de inseguridad, como lo se quiera ver. No sabemos cuál de los dos países. Un muerto cada media hora. Cada país cuál está peor. Nosotros debemos estar peor, pero ustedes son menos gente, o sea que los porcentajes deben ser por cierto, una batalla en la que ninguno de los dos nos gusta estar, ninguno de los dos países. Tenemos desabastecimiento de productos básicos elementales, Nacho. Yo vengo con mi maleta para llevarme ahora papel toalé, desodorante, porque en mi país no lo puedo conseguir. Esto parece un chiste, pero es así. Tenemos además una falta de democracia pura, donde la independencia de poderes no está funcionando. Y todo eso ocurrió en 15 años. En 15 años que nos vendieron una promesa que íbamos a ser un país menos corrupto, no es verdad, desaparecieron casi 1 millón de millones de dólares en estos años, un país que iba a ser menos rentista, no es verdad, de cada 100 dólares que le entran a Venezuela, 96 son del petróleo, un país donde iba a haber abastecimiento pleno, seguridad, y lamentablemente estas promesas que nos dieron con el socialismo del siglo XXI están muy lejos de haberse cumplido. Jorge, ¿qué crees tú que falló? ¿El sistema implementado o las personas? El sistema. Yo creo, la pregunta es muy buena, pero uno pudiera pensar que este sistema con gente mejor gerenciada pudiera funcionar. Particularmente yo tengo en mi hipotálamo como empresario que estos modelos de controles nunca funcionen.
porque no han funcionado en Rusia, que fue mucho más organizada que Venezuela, no ha funcionado en Corea, no ha funcionado en sitios donde tiene mucho más estructura. Lejos está de funcionar con esta mente caribeña que tenemos los venezolanos, que somos mucho más desordenados desde el punto de vista. El creer que tú con una tabla de Excel puedes controlar la economía y la vida de las personas, eso no es posible, Nacho. Tú no puedes controlar a qué precios tú compras y vendes. Tú tienes que dejar que las fuerzas del mercado hagan su trabajo con un Estado que controle, evidentemente. ¿Cómo es la situación de la empresa privada en Venezuela? Bueno, terrible. ¿Cuánto de libertad y cuánto no hay de libertad? Bueno, han desaparecido 4.300 industrias en este periodo que estamos conversando, han desaparecido 226.000 empleos, establecimientos empleadores, hay ataques contra la empresa privada, yo tengo 2 demandas hechas en la OIT precisamente por persecución a mi persona y a la organización que presido. La verdad es que el ambiente muy hostil, con reglas, regulaciones, controles. Ya no somos empresarios en Venezuela, somos una suerte de concesionarios. El gobierno te otorga los dólares si quiere, una vez que te los otorga te dice a quién le debes vender y a qué precio, te fija el margen de ganancia, te fija cuál es tu ruta al cual debes entregar los productos y si te portas mal te quito el negocio. Entonces tú te has convertido en una suerte de concesionario y se ha eliminado ese espíritu emprendedor que es la clave de un emprendimiento, de una empresa libre. Vamos a hablar de la escasez, vamos a hablar de cómo se maneja el dólar, las divisas, vamos a hablar obviamente del desempleo, de todo eso. ¿Cómo ustedes, para cerrar este bloque, cómo ustedes, y entender, digamos, en general, cómo ustedes califican este régimen? Porque algunos le dicen dictadura, otros le dicen autoritario, otros le dicen de plena libertad. ¿Cómo es este régimen que gobierna hoy día Venezuela? Esto que te voy a decir es de carácter absolutamente personal, no comprometo a mi organización, creo que es un régimen autoritario, con un fuerte carácter militarista y con una democracia que realmente la estamos perdiendo con un cierto disfraz democrático que porque hay elecciones se sigue pareciendo que hay democracia, pero cada día mucho más golpeada y mucho más disminuida. ¿Y tenemos poca calidad democrática. ¿Y las elecciones tienen una suerte de credibilidad en resultados? Y, bueno, la oposición incluso ha ganado, ¿no? Yo personalmente creo que las elecciones han reflejado los resultados que ha habido en Venezuela. Yo lo creo. O sea que es un problema, digamos, a lo mejor de populismo y de engaño a la sociedad que sigue votando. Y también de un cierto control de los mecanismos previos al proceso electoral, el uso indiscriminado de los medios del Estado, uso de aviones, de ministerios, de propaganda oficial, de los medios oficiales, pero lo que sale en las urnas, yo personalmente, y esa es una opinión muy personal, es lo que ha ocurrido. Ahora, la oposición no es mi tema en el cual evidentemente me quiera más desenvolver, pero ha venido avanzando. Hoy en día todas las encuestas parecen indicar que esa proporción se ha revertido y hoy en día el presidente Maduro tiene apenas un 20% de apoyo popular contra el 70% que rechaza su obra de gobierno. Obviamente vamos también a preguntar, digamos, cuál puede ser el futuro del actual gobierno. Sin duda es muy diferente el liderazgo que tenía Hugo Chávez al liderazgo que tiene actualmente el presidente Maduro. Vamos al corte, ya volvemos. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la Nación Tigo. Donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. En Doctor House. ¡Listo! ¡Hank! ¡Muestra lo que les darás a los Yankees! ¡Ah! ¡Oh! Cálmate, te pondrás bien. Así que es joven, significa que puede ser causado por cáncer y estás aquí porque no lo encontraste. Buscaste muy bien. ¿Es Hank Wigan?
Ay, la autografió, qué lindo. Es cáncer. Primero ataca los huesos y luego los riñones. Por favor, era el mejor lanzador que había. Pesaba 80 kilos en su año de novato. Ya basta. Ahora pesa 90 después de jugar un año en Japón. ¿Por qué? Se abandonó. Esteroides. Hola, soy el Dr. House y este es el mejor día de mi vida. ¿Ven? El uso de esteroides encoge los testículos. Dr. House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Jorge Dabú, hicimos un panorama más o menos lo que nos dice Jorge Roig de lo que es hoy día la situación de Venezuela y a muchos nos queda, digamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque claro, se le llamó o se le llamaba socialismo del siglo XXI, pero fíjate que es como una cosa, no necesariamente lo que nosotros conocimos en la década de los 70, que era un estilo de gobierno mucho más duro. Este es como que un poquito más blando. No necesariamente significa, digamos, que sea un gobierno correcto. A ver, nosotros justo hablábamos cuando estábamos preparando esta presentación, hablábamos que el concepto teórico del socialismo no necesariamente empata con la realidad que se está viviendo en estos pueblos. Pareciera que esta es una etiqueta que se utiliza para mantener en el campo ideológico la discusión del modelo, pero no es más que una dictadura, un autoritarismo, pongámosle el adjetivo calificativo que tú quieras, pero una dictadura o un autoritarismo que busca el control de la economía, el control político, el control social de la sociedad en su conjunto. Pero fíjate que hay una cosa bien importante, y yo la mencionaba recientemente. Los modelos de dictadores o de dictaduras militares, obviamente tenían a los militares a cargo de la dictadura y las izquierdas en contra de la dictadura. Tú viviste en Chile y sabes perfectamente la historia. Venezuela también es un gobierno de dictadura militar. Yo creo que es dictadura militar. Ahorita en Venezuela... Está sustentado sobre el poder de que fue un militar es correcto. Con la Fuerza Armada. Es parte de lo que está sucediendo, de acuerdo a lo que nos ha comentado Jorge. Y entonces lo que está sucediendo es que probablemente el fondo, las raíces de estas dictaduras siguen siendo muy parecidas y los que están arriba, digamos, poniendo la cara sean diferentes. Pero al final, una o la otra no pueden ser aceptables. De ninguna manera podés entregar el futuro de la gente, la democracia del país y la institucionalidad que necesita la sociedad para salir adelante en ninguno de los casos. Y desgraciadamente lo que nos toca vivir a nosotros y lo que estamos viviendo en El Salvador nos preocupa porque pareciera que el plan se está ejecutando de acuerdo al manual que ha sido consignado por ellos, de acuerdo a lo que ellos mismos declaran, dicen y hacen, y de acuerdo a lo que estamos viviendo los salvadoreños a diario. Este es un campanazo que queremos dar como sector privado, pero también como sociedad civil,
para que entendamos cuál es la raíz de la mayoría de problemas que tenemos. A ver, hay obviamente muchas similitudes en este tipo de regímenes, claramente. Así es. Cambio de constitución. Aquí no se necesita. Básicamente, cambio de constitución para poder establecer un mayor poder político del país. Permanencia en el poder. Permanencia en el poder. Esto no solamente es el caso de Venezuela, es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador. Ahora Ecuador. Los mismos casos. Nicaragua. Control de medios de comunicación, claramente. O sea, en todos estos regímenes hay un control de medios de comunicación. Pero sobre todo, yo diría, sobre todo es la permanencia en el poder. Que eso obviamente choca inmediatamente con un concepto democrático. Los gobiernos demócratas, un presidente demócrata entra para salir, no entra para quedarse. Y no puede hacer nada para quedarse porque obviamente está cambiando inmediatamente el modelo que bueno. Ahora, ¿qué futuro tiene el régimen venezolano actualmente? Partiendo de la base de lo que tú dijiste, que estaba absolutamente colapsado, y eso es lo que uno ve desde fuera, que el régimen está colapsado económicamente, para peor. El precio del petróleo internacional ha bajado, se supone que no va a subir más. Creo que Venezuela ya gozó demasiado los precios del petróleo a costa de todos nosotros, porque hay que decirlo, ahí no ha habido solidaridad, ahí lo que ha habido, digamos, es un gobierno venezolano, igual que el resto de países productores de petróleo, queriendo que suba, para que nosotros paguemos más. Todo el resto de países del mundo no tienen nada de solidario. Así es. ¿Ya? Pero Venezuela vivió el petróleo, ha dependido del petróleo, y lo que siempre se le dijo, diversifíquese, haga industria, buena agricultura para que sea un país próspero y el petróleo sea su buen sueldo para poder hacer otras cosas. ¿Hoy está colapsado económicamente Venezuela o no está colapsado? Sí, acabas de describir un poco lo que está pasando. Y ahí empezamos a entender que esta revolución solo tenía buen camino con la gasolina del petróleo. Por eso, claramente, el presidente Chávez incauta, prácticamente toma a Petróleos Venezuela para él. Tener un botín de $100.000 millones todos los años para repartirlo a tu antojo con la chequera que ninguno de nosotros tres puede manejar con esa facilidad. Por lo menos uno le tiene que consultar, aunque sea su esposa. Ahí se facilitaba todo. Evidentemente que fue el oxígeno para una popularidad y para una revolución que hoy en día, con la caída de los precios petroleros, está viendo su debacle. La economía, Nacho, es mucho más testaruda que cualquier revolución, absolutamente. Al final del camino, si tú no haces las cosas con racionalidad económica, si tú no haces la tarea como la tienes que hacer, si tú no abres los espacios para la inversión privada, eso fracasa. Puedes tardar más o menos tiempo. En el caso de Venezuela hemos tardado mucho tiempo porque tuvimos la bondad de los precios petroleros. A mí me hubiera gustado ver al presidente Chávez mandando con un precio del barril de petróleo a $40, o una revolución exportada al país sin poder comprar conciencias y solidaridades automáticas como se ha hecho con el petróleo. Otro gallo cantaría. Entonces, es verdad que en estos momentos la gran popularidad que tuvo el socialismo del siglo XXI, una franquicia que parecía exitosa, era a punto de real, y una vez que se acabó el dinero, evidentemente que esto empieza a colapsar y empieza a mostrar su cara más perversa, que es un modelo que se deshilacha, que nos presenta como el hazmerreír ante el país, ante el mundo, donde tenemos inflación, donde no se ¿Qué otra fortaleza tiene aparte el petróleo? ¿No tiene otra fortaleza? Tenemos muchas, pero como tú caes en la tentación de que el petróleo es prácticamente lo más fácil de conseguir y sin esfuerzo. ¿Otra industria Venezuela que pueda suplir el petróleo? No. Nosotros tenemos oro, tenemos diamante, tenemos aluminio. No, tenemos lo que la naturaleza da, sí, digamos, de lo que es el esfuerzo propio. De las procesadas. Sí, sí. De las procesadas fuimos excelentes productores de café y cacao, casi los mayores del mundo, desapareció. Fuimos exportadores de algunos rubros agrícolas. Somos un país maravilloso para el turismo, por el amor de Dios. ¿En qué país tú consigues las cataratas del Salto Ángel, las playas es un país maravilloso, del mundo? lo conozco. Es un país, yo lejos de querer hablar mal de Venezuela, lo que vengo a hablar es de un gobierno que ha hecho mal las cosas. A ver, tengo el PIB de Venezuela son $510.000 millones, es un país grande y poderoso. Tiene actualmente un crecimiento de menos un 4%, por lo menos el año 2014. Este año vamos a caer. Decreció 0.4%. Y venía de crecimiento el 2005 del 10%. Claro, obviamente muy reflejante en acuerdo a los precios del petróleo. Una inflación de un 62.2%. ¿Cómo se vive con una inflación? Bueno, yo vivía, cuando estaba pequeño, con inflaciones así, pero esa fue la década del 70. Nacho, el cuando Banco América Central Latina de vivía Venezuela así. tiene 8 meses que no publica la inflación.
Esa no es la inflación. Esa es la última inflación que salió publicada hace 8 meses. El Banco Central tiene 8 meses en Venezuela. Esto la gente no lo puede entender. ¿Cómo un Banco Central no publica la cifra de inflación mensual? Tenemos en estos momentos, cualquier economista serio del país te dice que la inflación está rondando los 130% anualizados. Jorge, un salvadoreño que no haya vivido fuera del país, sobre todo en países como estos, no sabe lo que es inflación. Nosotros no hemos sido nunca un país inflacionario, ni siquiera pero se lo podemos en épocas de explicar. guerra. Eso me gustaría que lo explicara. Sí, Adiós, Jorge. gracias. Jorge Daúd. Bueno, ¿Qué significa tener inflación? a ver, si lo que Esos niveles. está diciendo Jorge lo tomamos que es el 130%, digamos que fuera el 100%. 60 que sea. Bueno. Ya es altísimo. ¿Quién lo reconoció? Quiere decir que cada $10 que un ciudadano tiene en sus manos para comprar su alimento, para su vestido, lo que sea, se está perdiendo su valor de 10 a $6. Ese es anual. Quiere decir que todo lo que vos recibís en un año, básicamente le tenés que quitar el 40%, lo estás perdiendo, sencillamente porque es como sube el costo de la vida en tu país. Tú sabes que Argentina llegó a un grado tal que los buceros no te recibían dinero para subirte a dar la vuelta del bus, porque cuando terminaba la vuelta del bus el dinero ya no valía nada, tenías que pagar con champú, con... un jabón. Con un jabón es la desgracia a la que llegas cuando rompes, y ni Dios lo permita se les vaya a ocurrir en la desesperación desdolarizar este país o algo así, porque entonces esto sería algo que sucedería más pronto. Pero lo que también significa más concreto quizás es que los precios te suben constantemente. Así es. Y tú decís, el sueldo este mes fue de $500 y resulta, digamos, que ya mi sueldo a fin de mes vale Nacho, $300, no vale Nacho y 500. Jorge, lo que ustedes no han detallado es que esta inflación se produce con la mayoría de los rubros controlados. O sea, ¿cómo se controla, cómo se mide la inflación en un país? Para la gente que nos está escuchando, tú agarras una canasta de 50 productos y ves cómo aumenta de precio todos los meses. Y eso es lo que te da. Hay una persona que va monitoreando cómo aumentan los precios, cómo aumenta el tomate, los cigarrillos, ciertos productos. Cada país tiene una mezcla diferente. Aquí la mayoría de los precios están controlados, no se pueden aumentar los precios. Y a pesar de eso, la inflación... ¿Y cómo hay inflación entonces? Bueno, por eso te digo, porque está tan mal medido. Una cosa es la realidad, otra cosa cosa es lo que tú fijación quieras de mostrar a otra gente cuando la gente va a la farmacia o no consigue el producto o no consigue en los anaqueles los productos o lo consigue a un precio mucho más caro. Vamos entonces a lo que han dicho, a lo que ha dicho el régimen, que la inflación y la escasez es producida por los empresarios. Sí, trataron de achacar eso, la verdad es que hablaron de un concepto de guerra económica que tuvo las patas muy cortas, porque la verdad es que no se lo creyó nadie. Hicimos las encuestas inmediatamente en Fede Cámaras para ver si la gente compraba ese concepto de guerra económica, que todavía no sabemos qué significa. No sé si yo era vestido de militar dando instrucciones a todas las empresas, no despachen, acaparen, especulen, por el amor de Dios. Eso no existe en el país. Uno lo que promueve es la libre competencia. Entonces, el concepto era tan burdo que la verdad es que nadie se lo creyó. Hoy en día, solamente el 22% de la gente piensa que hubo una guerra económica provocada por los empresarios, mientras que el 78% atribuye que es el gobierno el culpable por sus políticas económicas, quien ha sido el culpable del desabastecimiento. Okay. ¿Por qué no hay abastecimiento? A ver, por ejemplo, ¿por qué no hay jabón? Eso es muy sencillo, controlas el precio del jabón. La persona que produce el jabón no le interesa producirlo porque nadie quiere producir para perder. Entonces, si te ponen que el jabón tiene que costar $1 y resulta que tu costo de producción es $1.50, yo dejo de producir jabón. Y tan sencillo como eso, y los jabones no llegan a los anaqueles. Entonces, la gente, la fábrica, la gente está desincentivada de producir por esos controles de precios que no te dejan que realmente haya productos en los anaqueles. Voy al corte. Voy a preguntarles, digamos, sobre otros datos que hay, porque hay algunos datos oficiales, sí, del gobierno que habla de una reducción de la pobreza entre el año 98 y el 2013 del 50 al 30%, y también una desigualdad, un decrecimiento de la desigualdad, una caída del índice de Gini de 0,49 en 98 a 0,40 el 2012. Y también hablaremos de si existe algún tipo de diálogo entre el gobierno y la empresa privada. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en finanzas.
Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En Prison Break. Voy a bajar en esta área exterior, aquí. Luego me abriré camino a la capilla donde Sara debe estar esperando. No hay nada que puedas hacer, excepto orar por nosotros. ¿Quieres que ore? Gracias. Para estar a punto de morir no es muy lista. Hay que ir a la capilla. Tiene un avión. Llegará en paracaídas. ¿Qué? Te lo juro. Si reconecto los cables, habrá mucho ruido. Y van a estallar todos los focos. En cuanto eso pase, abre la puerta y empieza a correr. Sí. ¿Y tú? Y Michael. Prison Break. Este jueves a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Cuádruple saldo para hablar a todos lados, a todas las redes, Canadá y a los estados. Habla sin prisa y recarga tu prepago. Solo este día hay cuádruple de Claro. Solo hoy, habla a todas las redes, Canadá, los estados y también a todo Centroamérica más tranquilo. Con el cuádruple saldo Claro. Recarga hoy desde 1.50 y habla con todos. Pásate a Claro. ¿Qué esperas? ¡Claro que sí! Bueno, como decía antes, se habla de algunos, son información oficial, de baja de la pobreza, del 50 a un 30%, de baja de la desigualdad. ¿Hay algo que reconocerle a estos gobiernos de Chávez y Maduro? Sí, claro que sí. Y además me encantaría como venezolano decirte que estamos muy satisfechos con los escasos triunfos que podamos tener en esa materia. Creo que el tema de la reducción de la pobreza, que ciertamente funcionó, fue por unas misiones que se instalaron en las cuales se produjo un barrio adentro, donde tú le dabas alimentos de mercado a los más pobres, les visitaban los médicos, pero son misiones que eran temporales. Una vez que tú esas misiones, por falta de dinero, las estás quitando, los últimos análisis que tuvimos en la última semana antes de venirme para acá es que la pobreza vuelve otra vez a aumentar. O sea que no es que sacaste a la gente de la pobreza, es como que le diste una lotería que se pegaron y bueno, vivieron unos momentos de gloria. Pero la verdad es que no ha sido una lucha eficaz contra la pobreza. Hemos tenido algunos logros sociales que hay que reconocer, hemos tenido algunos logros en la FAO de alimentación que hay que reconocer. Yo sería muy feliz que todo este programa estuviéramos hablando de los logros que mi país tiene en vez de las grandes dificultades que estamos atravesando, pero sí, evidentemente que después de 15 años y con 1 millón de millones de dólares, algunos logros hay que mostrar, evidentemente. ¿Qué va a pasar? Hay elecciones, ¿no? En Venezuela. En diciembre. En diciembre de este año. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede augurar? Bueno, yo me voy a basar en las encuestas, porque la verdad es que lo de adivino hace rato que dejé de hacerlo y el que te diga que sabe lo que está pasando en Venezuela es que no está informado. Lo que sí parece todo indicar es que va a haber un cambio en la composición de la Asamblea, de acuerdo a las encuestas que dicen. Hoy en día se establece que el 70% de la gente votaría por un candidato de la oposición y apenas un 24%, 22% votarían por el oficialismo, lo cual le daría a la Asamblea una composición diferente que sería maravilloso para la constitución de poderes en el país. Yo creo que a partir de ahí pudiera haber un diálogo que es absolutamente necesario y ojalá que, obligados por las circunstancias de tener un parlamento que de verdad legisle, haya un compás de diálogo en el país que promueva otras salidas y más allá de la ingobernabilidad que va a haber con un gobierno que es contrario a un parlamento. Pero bueno, nos tocan todavía unos tiempos difíciles y yo no soy muy optimista en el corto plazo de lo que pueda pasar en Venezuela. ¿Está preparada la oposición para poder gobernar, para poder tener mayor poder, lo que ha tenido hasta ahora, que ha sido muy disminuido? Yo creo que está mejor preparada. O sea, estamos hablando de una oposición que ha tenido también sus errores. Muchos errores. No vine aquí a defender ni a la oposición ni a criticar al gobierno más que en materia económica, pero lo que tú acabas de señalar es muy obvio. Tenemos unos muchachos que están empezando su vida política, que
que a lo mejor les falta la experiencia, los que tienen mucha experiencia no están conectados con la gente, tenemos como una especie de vacío en la materia política de nuestro país, pero yo creo que en todo caso van a ser bastante mejores que los que están en el gobierno. La verdad es que el gobierno ha demostrado tener mucha falta de talento en la toma de decisiones y yo creo que reanimar y oxigenar un poco la vida política del país le va a hacer bien a Venezuela. ¿Qué puede pasar con un Leopoldo que está preso? Perdón, me olvidé el apellido. Hace un mes yo predije, y lo dije... hay dos presos importantes, ¿no? Hay dos presos, como tú dices, importantes, y muchos presos que son tan importantes, pero menos notorios. Pero hay mucha gente presa. ¿Cuántos presos políticos hay empresarios presos, que poca gente lo sabe, empresarios que lo encontraste. ¿Qué cantidad de presos políticos estiman ustedes que hay en Venezuela? Alrededor de, en estos momentos debe haber, solamente de los políticos, porque ellos no reconocen a ninguno bueno, político en general, alguien que piensa diferente, puede ser empresario. Entre empresarios, son más de 75 personas en estos momentos. Más de 75 personas y jóvenes en ese momento. Y posibilidad también. que recuperen su libertad, que haya un cambio en el sistema de, de que esta elección... Esta semana soltaron a 2 de los alcaldes que estaban presos, soltaron esta situación que tú dices, una población que está en contra del gobierno, que nos está apoyando en estos momentos, ¿va a provocar una apertura política? Yo lo que siento es que la presión internacional está provocando una apertura política en el sentido que tú no puedes tener todos los problemas al mismo tiempo. Ya tienes problemas económicos muy serios, tienes problemas sociales, la gente está protestando por un pollo en la cola, no se consiguen los elementos básicos. Entonces quieres librarte un poco también de algunos problemas como son mantener a gente que piensa diferente en las cárceles. Hasta Obama se ha pronunciado, el Papa se ha pronunciado, hay una presión internacional grandísima y evidentemente que el gobierno de alguna manera, aunque no lo reconozca, está cediendo. Esta semana soltaron a 2 líderes opositores y yo estoy convencido también que si no fuera Leopoldo tan emblemático como está haciendo en medio de una campaña electoral, también le estuvieran por lo menos ofreciendo la casa por cárcel. Jorge Dabú, tú dices hay que ver estos ejemplos, hay que darse cuenta que hay algunas cosas que se han hecho muy similares y que se está siguiendo un padrón determinado, pero el concierto internacional te dice otra cosa, ¿o no? Porque, por ejemplo, Jorge Roig mencionaba un papa, como el actual, que tiene una injerencia política mayor, lo que han tenido otros papas anteriores, sobre todo como fue Benedicto. Tenemos una Cuba que hoy está de amiga y de intercambio de banderistas con Estados Unidos, totalmente diferente, que cambia el panorama también. Tenemos una Venezuela que no tiene la chequera que tenía antes y que eso obviamente dificulta sus relaciones internacionales, sobre todo con países como los nuestros. ¿Por dónde va la cosa? A ver, todo lo que tú has dicho es cierto, pero también tenemos un gobierno que sigue como que no se ha dado cuenta de todo lo que tú me acabas de mencionar y sigue atacando a la Sala de lo Constitucional, sigue tratando de controlar precios, sigue con legislaciones que desincentivan las inversiones, siguen atacando al sector privado, siguen tratando de coartar a los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos aquí adentro? Puede ser que contrasta con esa realidad internacional, pero aquí es donde vivimos nosotros. Este es el país que tiene ahorita 40 muertos diarios. Qué desgracia que 40 familias, 6,000 personas, 6,000 familias al año pierden a un ser querido. Ya como que ya nos acostumbramos a vivir en eso. No puede ser, este país no puede salir adelante teniendo ese tipo de problemas. Cuando tú ves la realidad internacional, quisiéramos que esa realidad internacional fuera reflejada en lo que estamos viviendo, pero desgraciadamente no lo es así. No tenemos esos indicativos localmente y es al contrario, lo que estás viendo es una sociedad un poco aturdida, acostumbrada, acomodada a vivir en lo que estamos viviendo y eso creo yo que es inaceptable. Tenemos que saber dónde estamos y qué riesgos corremos si esto continúa de la misma forma. Hay dificultades de entenderse con la empresa privada venezolana, ¿no? Sí, muchas. Ha sido, yo fui invitado, como ustedes saben, a Miraflores, fue una puesta en escena bastante publicitada, donde tuve la oportunidad ¿Fue show? Sí, hoy en día lo puedo reconocer, estoy fuera de la institución y fue absolutamente obligado por las circunstancias, un país que estaba incendiado por los estudiantes y el gobierno se vio obligado a invitarnos a Miraflores, pero nunca hubo una verdadera
capacidad de reflexión y capacidad de comunicación y de diálogo como la que hace falta. Una cosa es el diálogo. El diálogo no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar cosas. Entonces, mientras tú te tomes una foto haciendo parecer que todos nos entendemos, pero realmente no nos estamos escuchando, la verdad es que no hay diálogo. El gobierno no tiene confianza en sus empresarios y los empresarios tampoco tenemos confianza en su gobierno. Es un círculo vicioso que hay que romper de alguna forma en Venezuela. ¿Cómo está el diálogo con el gobierno, Jorge? Igualito. Yo sí, mejor que ni lo vuelvo a decir, solo ponle abajo en el Twitter que le ponga Jorge Dabú a lo que dijo Jorge Roy. De verdad. ¿Tú estuviste la semana pasada con el presidente? Yo estuve hace 2 o 3 semanas con el presidente en una reunión. Bebé, y Jorge Roy lo conoció a medio, así nomás de lejos. Qué suerte tú. Mira, yo creo, Nacho, que el diálogo se convierte como en una táctica, en una estrategia, digamos, para bajar el nivel, la presión de la situación, para repartir responsabilidades, pero al final no está llegando a ningún lugar. Propuestas para resolver lo grande. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y hoy se lo preguntaban a Jorge y me quedé reflexionando. ¿Qué se necesita? Le preguntaban. Y él dijo, confianza. Estamos claros que ellos piensan, el gobierno piensa, por ejemplo, que las propuestas que vienen del sector privado llevan una connotación política partidaria, lo cual es totalmente fuera de lugar, porque como hemos sido críticos de los gobiernos de izquierda y de derecha, nuestras propuestas son técnicas. Pero claro, hay anticuerpos y muchas veces ni siquiera han de leer los documentos que se les dan o las propuestas que se les presentan, y estamos perdiendo una gran cantidad de oportunidades. Tema de competitividad, tema de institucionalidad democrática, de seguridad. Tú tuviste aquí y hiciste entrevistas con la gente que vino, tu canal, estuvieron para todos los temas. Hemos tratado de ser lo más serios, lo más técnico posible, pero desgraciadamente este es un diálogo de sordos porque estas cosas no caminan. Y una cosa más, a mí no me parece eso de todos somos los responsables de resolver los problemas. No, todos somos responsables de hacer lo que nos corresponde y de ayudar, pero quien tiene, porque han sido electos para eso, la responsabilidad de resolver los problemas son ellos, especialmente el problema de la inseguridad, que es uno de los grandes deudas del gobierno, y por supuesto la confianza y la tranquilidad para que el país pueda producir. Esos son de los grandes temas que desgraciadamente no caminan, Nacho. Jorge Roig, viene un bloque de preguntas del público, pero no quiero, digamos, dejar este bloque antes de preguntarte el problema de la inseguridad en Venezuela, que es un problema parecido al nuestro. En Venezuela hay muchísima inseguridad, muy fuerte. Es uno de los países muy inseguros del mundo. Lo estoy diciendo con todas las cifras oficiales que se manejan en el mundo. No estoy diciendo nada que sea mentira. Se hablaba, yo no sé si ha cambiado, de un muerto cada media hora, o sea, 48 muertos. Y esto es una cifra del año pasado, tengo entendido. No sé si esto está mayor o menor. Mayor. Pero uno se explica por qué. Porque uno puede creer que el aparato económico de Venezuela no ha funcionado, porque ha sido con una política no correcta para manejar un aparato económico de país. Pero uno puede creer que este tipo de revoluciones o socialismo sí pueden mejorar la condición del más pobre, de alguna forma, y Venezuela tener a lo mejor menos hambre del que tenía antes. Eso no significa que el país esté bien como tal, como estructura completa. ¿Por qué la inseguridad? O sea, ¿es un problema de qué la inseguridad? Que puede haber muchas opciones, ¿no? Que es más fácil, digamos, robar que trabajar. Se han trastocado los valores de la sociedad venezolana, o es un problema que tiene que ver con causas estructurales económicas. Las dos. La verdad es que es un problema variopinto. Tiene que ver un poco con la pérdida de valores que hemos tenido en Venezuela. Hoy hay impunidad. No hay razones para no matar, y eso es terrible porque no te pasa nada, te conviertes en el ídolo de tu barrio. Fíjate que lo que está ocurriendo, contrariamente a lo que entiendo que pasa en El Salvador, donde ocurren más muertes, en Venezuela son en los barrios más populares. Es realmente la gente más pobre la que se está matando. Aquí también. Todavía. Bueno, aquí mueren los pobres. Entonces, en los barrios que tienen más seguridad, pues hay menos criminalidad.
Pero fíjate que lo interesante es que por primera vez en Venezuela la gente está privilegiando que su primer problema no es ni siquiera la inseguridad, a pesar de esas cifras escabrosas. Es que prefiere que en estos momentos la inseguridad ha sido sustituida por el desabastecimiento, en que no consigas medicina, en que te mueres en los hospitales pero no consigues acetaminofén si te pica un mosquito, es que no consigues lo más elemental para enfermedades crónicas. Entonces la gente ha convertido un problema que de desabastecimiento por encima de la inseguridad, y eso nos hace pensar como sociedad, porque qué peor cosa puede ser que a que te maten. Volviendo al tema de la seguridad. Pero a ver, a mí me sigue, digamos, la inseguridad provocando mucha duda. Nosotros sí te podemos tener algunas razones. Veníamos de una guerra, demasiadas armas en la calle, un país, digamos, donde mucha gente aprendió el oficio de disparar, etcétera. La pobreza extrema que tenemos en El Salvador. Pero Venezuela venía de un país en calma. El joven venezolano, años atrás, yo lo conocí muy bien, era muy alegre. Así es. Y el pobre era más alegre todavía, y lo pasaba muy bien. En 15 años se ha destruido esa escala de valores increíble por lo que te digo. Hoy se ha convertido en que es referente en un barrio mucho más el que tiene 5 muertos encima que el que progresa y es un emprendedor. Realmente lo de armar a la gente es el propio gobierno quien ha permitido que se arme la gente. Empezó a armar a algunos colectivos que eran aparentemente de formación cercana al gobierno. Para defender la revolución y terminó esa gente. Por si acaso hay un golpe de Estado y tú tuvieras a la gente, a la sociedad armada. Muchas veces el presidente Maduro y el presidente Chávez han dicho somos una revolución pacífica pero armada. Ellos fueron los que lo armaron y ahora se les fue de las manos como de algunos colectivos que realmente están en este momento con mucha violencia. Voy al corte y vuelvo inmediatamente con sus comentarios y sus preguntas. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero ni se le enciende y el segundo pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alfa Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alfa Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Cuádruple saldo para hablar a todos lados, a todas las redes, Canadá y a los estados. Habla sin prisa y recarga tu prepago. Solo este día hay cuádruple de Claro. Solo hoy, habla a todas las redes, Canadá, los estados y también a todo Centroamérica más tranquilo. Con el cuádruple saldo Claro. Recarga hoy desde 1.50 y habla con todos. Pásate a Claro. ¿Qué esperas? ¡Claro que sí! En Smash. Bueno, Marisa dijo que no quisiste actuar y no has recogido tus boletos, así que tengo un mal presentimiento. ¿A dónde te envió el depósito? Consérvelo. Jerry, tienes que oír esto. Se niegan a hacer el número. ¿Qué? Si no quieren actuar, nadie puede obligarlos. Acabas de conseguir un solo en los Tonys. Si Kyle gana esta noche, quisiera que tú recibieras el premio por él. Es hora de que enfrentes de una vez por todas lo que te obliga a actuar así. Hoy le dije a alguien que este era su momento de enfrentar la verdad. Y si voy a dar ese tipo de consejos, yo debo hacer lo mismo. Smash. Este viernes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes de esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches. Vamos a iniciar con Elenilson Orellana. Dice: Chávez mostró al mundo el verdadero rostro de Venezuela. No era el paraíso de mises y telenovelas, plantea Elenilson Orellana. Juan Samayoa dice: el señor Dabú habló de Nicaragua. Entonces, que explique por qué el gran empresario salvadoreño invierte tanto en ese país, le pregunta. Raúl Antonio Flores dice: pregúntele a sus invitados por qué la pobreza se ha reducido en un 90% por la buena distribución de la riqueza, dice Raúl Antonio.
Ezequiel Jovel, pregúntele, Nacho, si Venezuela es una dictadura, ¿por qué hay tantas elecciones hasta para destituir a un presidente? Es la pregunta en concreto, dice Baltasar López. Y si son tan malos los gobiernos de izquierda, ¿por qué hoy hay muchos gobiernos de ellos? Yasmín Núñez, fue un plan macabro diseñado desde La Habana para conquistar lo que a punta de guerrilla y terrorismo no consiguieron. Esto respecto a lo que cuestionaba el señor Dabú. Dice Edgar Pinto, ¿cómo Jorge Dabú critica dictaduras si él tiene una en ANEP de tanta reelección que ha tenido? Le pregunta. Douglas Ventura, ¿cómo maneja ANEP las acusaciones del gobierno de querer desestabilizar El Salvador o implementar golpe de Estado? Dice Janet Merino, ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela y cuál es el de aquí? ¿Qué tal si ANEP propone equipararlo? Alejandro Asensio dice, otro gran mal a combatir ha de ser el populismo que tanto carcome la democracia y la dignidad humana. Maritza Orellana dice, Venezuela y El Salvador son dos países de extremas muy dañinas, de izquierda y derecha. ¿Cómo lo superamos? Eduardo Cader dice, ¿qué hay de Petrocaribe hoy? Y bueno, un tuit que teníamos desde la tarde de la presidenta de la Asamblea Legislativa de nuestro país, Lorena Peña, que luego de publicar los invitados que teníamos, preguntaba, ¿articulando estrategias? Vamos al estudio para las respuestas de los invitados. Bueno, interesante. A Jorge se le echó a perder el bolígrafo. Yo escribí, no se preocupe, te voy a recordar. Me prestó. Jorge ha andado recogiendo los lapiceros para llevárselos a Venezuela y recogió unos malos, mirando pinta. Bueno, a ver, no sé si empezar contigo, Jorge. ¿Había alguna pregunta? Sí. Absolutamente. Partiendo por Lorena, ¿no? Lorena Peña, que se preguntó si tu presencia y la presencia del expresidente de Fedecámara de Venezuela era una forma de articular estrategia. Otro habló por ahí de golpe de Estado. A ver, mira, yo creo que eso es tan fuera de lugar como cuando hablaba Jorge Roy, que allá en Venezuela hablaban de la guerra económica que se suponía que estaban haciendo los empresarios. Yo creo que el león juzga por su condición. Fíjate que yo mandé a buscar, porque muchos de los que nos están viendo y este día probablemente no se acuerdan de la guerra, pero el 19 de enero del 80, su partido político asesinó al embajador de Sudáfrica. Luego, el 13 de marzo del mismo año, secuestraron a un empresario, varios empresarios en los 80, el Puente de Oro lo destruyeron, atentaron hasta contra las vacas, masacres en la zona rosa, atentados dinamiteros en todas partes. Nosotros lo que estamos es trayendo gente a hablar. Estamos hablando y estamos hablando con la verdad. Y yo sé que la verdad duele mucho, pero hay que decirla. Este país está en crisis. Y está en crisis porque nos están metiendo en un modelo que ha fracasado siempre. En los países más ricos del mundo, en la ex Unión Soviética, en cualquier lugar donde se ha puesto, ha fracasado siempre. Y si en Venezuela, con un PIB de 510 mil millones de dólares, para que tengamos una idea, unos 250 veces el nuestro, con petróleo, con recursos, y mi amigo tiene que llevarse del Salvador papel higiénico y desodorante, ¿qué le puede pasar a un país como El Salvador? Hay que afrontar la realidad. Es un modelo fracasado y nosotros lo que estamos haciendo es evitando que este país, fíjate, estamos evitando que este país tenga en las calles gente, pidiendo medicinas, pidiendo seguridad, porque estamos tratando de evitar que nos sigan metiendo en esta propuesta. El socialismo del siglo XXI es el mismo comunismo del siglo XX, en el mismo producto defectuoso en empaque nuevo. A ver, así que te voy a hacer otras preguntas rápidas que la gente hizo y que tienen que ver contigo. ¿Por qué los empresarios salvadoreños se van a Nicaragua? La dictadura de ANEP me quisiera, porque me la han dicho bueno, también. Sí. A ver, yo le decía a Jorge... Tú eres el dictador de ANEP. Yo le decía a Jorge que cómo ansío llegar al próximo mayo, que es cuando yo termino mi periodo. Y que esto ha sido algo extremadamente cansado, porque este es un trabajo bastante cansado, sin pago. Así que el que lo quiera se lo doy el puesto. Pero tiene que ser alguien que tenga los principios correctos, ¿verdad? Nicaragua, es cierto,
Hay empresarios que se han ido a Nicaragua, pero también es cierto que Nicaragua está agotando su economía, estaba creciendo a niveles del 4.5, 5.5% y lleva ya 2 años con un crecimiento que está bajando. Y les voy a decir esto que me atrevo a decirlo aquí porque yo he estado presente en varias reuniones. Cuando yo presidía la Federación de Cámaras de Comercio de la región centroamericana, en Nicaragua, el presidente Ortega le dijo a los presidentes de las cámaras: yo a ustedes los dejo hacer dinero si ustedes no se meten en política. Obviamente los empresarios internacionales no se van a ir a meter a defender su país y los nicaragüenses han optado por no hacerlo. Eso está muy bien, pero qué malo fuera para los salvadoreños que el sector privado salvadoreño hubiera preferido resolver sus negocios y olvidarse del país. Eso sería de nuestro lado irresponsable. No hemos aceptado los negocios a cambio de país. Estamos defendiendo el país y lo vamos a seguir haciendo. A ver, varias preguntas, a ver si podemos tener respuestas no tan largas. Perdón, discúlpame. No. Alguien dijo, no, por favor. No, lo que pasa es que siempre el problema del tiempo. Para responder más. Sí, que lo que hay varias preguntas. ¿No era un paraíso? No era un paraíso. No, Venezuela, no era un paraíso. ¿Ya? Alguien dijo no era un paraíso. Desnudó verdaderamente lo que estaba pasando, pero somos un país maravilloso que con unas buenas políticas económicas puede volver a hacerlo. ¿La pobreza se redució en un 90%, como dijo un amigo televidente? No, absolutamente falso, nunca. Hubo una reducción del 12% que ya está volviendo a crecer, producto de que fue un plan más esporádico y epiléptico que un verdadero plan de reducción de pobreza. ¿Cómo eso de que dictadura con tantas elecciones? Dijo otro amigo televidente. Eso es verdad. Fíjense que yo no he dicho que estamos en una dictadura en ningún momento de la entrevista. Esto es un régimen, cuando tú me preguntaste, que Sí. tiene mucho de autoritarismo militar. Ha habido elecciones, unas elecciones que no han sido todo lo transparente que a todos nos hubiera gustado, pero ha habido elecciones y yo creo que es por la vía electoral como debemos salir de este tipo de gobierno, siempre apegados a la Constitución. Otra pregunta era, ¿cuál es el salario mínimo de Venezuela? Ahí es una gran pregunta porque depende del dólar que le quieras poner. La tasa oficial en estos momentos tendríamos casi $300, mientras que si tú te vas a la tasa paralela tendrías $3. Así que a ver, perdón. El salario mínimo de Venezuela son 300. 7.000 bolívares. 7.000 bolívares dividido entre 6.30, entre 6 bolívares. O sea, ¿es el mejor cambio que se puede lograr ese? No, nadie puede lograr ese cambio. Es un cambio privilegiado para alimentos y medicina, $300. pero es la tasa oficial. Pero cuando tú te vas a la tasa de verdad del paralelo, es 100 veces más. Es más bajo que muchos países de América Latina. No, más bajo que Haití. ¿Más bajo que Haití? Sí. ¿Qué pasó con Petrocaribe? Alguien preguntó. Bueno, Petrocaribe fue una ilusión del presidente Chávez de empezar a ayudar a algunos países. La verdad es que tenía simplemente, mientras tú tenías unos precios petroleros grandes, era un proyecto viable. A mí me encanta la solidaridad con los países vecinos. Ahora que el precio bajó a casi $40 el barril, yo lo veo absolutamente insostenible. Y de hecho hay una cláusula en Petrocaribe que cuando baja ese nivel empieza a disminuir las ayudas. Así que no le auguro muy buen futuro a Petrocaribe en estos tiempos. Es preferible ¿Cómo que ve el venezolano esa solidaridad venezolana con el resto del mundo? Bueno, yo creo que las solidaridades no son gratis, Nacho. Las solidaridades eran buscando algo. Tú quieres apoyos políticos en instancias internacionales. Venezuela era un país que venía, el grupo que alcanzó el poder era un grupo que venía de hacerlo por la vía de un golpe militar. Necesitaba legitimarse ante el mundo y buscó unos socios en el continente a los cuales se pudo comprar de alguna manera con solidaridades a punta de ayudas personales y ayudas a su gobierno. Pero evidentemente que eso fue una política de ayuda que le dio bueno. A mí me encanta que seamos unos buenos vecinos de todo el continente, pero creo que también tenemos que pensar primero en nuestro país antes de estar colaborando con otros vecinos, ¿no? Me quedo 1 minuto y medio. Excelente. Jorge, Dabú. Me engancho. Aquí hay que administrar los tiempos como sea. Dictatorialmente hay que hacerlo. Jorge, vienen, tengo entendido, o vino ya un representante de los cancilleres de los países del ALBA a apresarle al canciller de la República, eso creo que fue el día de ayer, la solidaridad de los países del ALBA con estas acciones desestabilizadoras que realizan en el país, de acuerdo a ellos, a algunos partidos políticos y algunas instituciones como la ANEP, FUSAD, etc. Bueno, fíjate qué bueno que me lo preguntas, porque cuando yo fui a hablar con el presidente de la República, le dije, mire, presidente, con el problema de la sequía y de los bajos niveles de economía, nosotros tenemos algunas propuestas que creemos que se deben estudiar y nos encantaría que usted las pueda escuchar. Y me dijo, claro que sí, con mucho gusto. Pero antes de retirarme le dije, pero mire, presidente, yo quisiera que usted por favor me aclare a mí
si lo que están diciendo algunos de los personajes de su partido es con nosotros, y que digan en qué estamos, porque eso no es lo que nosotros hacemos, no lo acostumbramos a hacer, y lo que hacemos y decimos lo hacemos de frente. Y el presidente de la República me dijo, no, mire, lo que pasa es que hay situaciones que se están dando, la delincuencia, la inseguridad y todo eso, que obviamente generan desestabilidad, etc. Por lo tanto, que le vayan a preguntar al presidente, porque nosotros ni lo hemos hecho, ni lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer. Lo que nosotros no podemos es negociar los principios de una sociedad libre. Y ojo, ¿y qué acaso si tú no sos socialista sos un desestabilizador? Porque eso es lo que te están diciendo. Usted está hablando, usted está desestabilizando. Si lo que estoy diciendo es que el socialismo del siglo XXI no sirve. Y lo digo y lo puedo decir y lo puedo probar que no sirve. Eso me hace desestabilizador. Eso está sonando un poco raro. Gracias, Jorge Dabú, por estar esta noche. Gracias, Jorge Roig, por estar esta noche. Muchas gracias. Ya de vuelta a Venezuela. Excelente mañana, salgo temprano. Agradecerle al pueblo de El Salvador, a NEP, su gentil invitación, a ti por este espacio que nos ha permitido comunicarnos de una forma tan clara y durante un tiempo tan largo, no normal en los proyectos en Venezuela. En Venezuela no tenemos espacio como ¿no hay espacios así? Raros, extraños, que tengas una hora para conversar, cada vez menos. Tenía un amigo que tenía un espacio largo en Venezuela, pero ya no está, ya no lo tiene, ¿no? ¿Quién? Leopoldo Castillo. Por supuesto, ese era uno de los espacios competitivos contigo. Además, los dos Castillos. ¿Ya no está Leopoldo? No, ya salió el programa del aire. ¿Lo quitaron? Salió. Bueno, gracias nuevamente por estar esta noche, amigos televidentes. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.